Yo quiero compartir con todos, y en especial contigo, una historia extraordinaria, me encanta, de Daniel. Daniel es uno de los grandes profetas que encontramos en el Antiguo Testamento. Daniel fue un hombre íntegro, un hombre de fe, un hombre que cuando el ejército de Babilonia, en su juventud, pues invadió Israel, Jerusalén, se lo llevaron cautivo. Se lo llevaron cautivo a Babilonia, es como que lo desarraigaron, pero él no perdió sus raíces espirituales, él no perdió la fe, A pesar de estar privado de su libertad, a pesar de ser puesto como un sirviente o como un esclavo, él mantenía su fe, se acordaba de sus raíces y él mantenía la comunión con Dios. Y él fue un hombre que sirvió en varios reinos, Él sirvió en tiempos de el rey Nabucodonosor. Él sirvió también en tiempos del rey Belsasar. Él sirvió en tiempos del rey Darío y de Ciro el persa. Si te das cuenta, tantos cambios de reyes nos enseñan que él vivió una gran, además, inestabilidad política en su época. De cambios de gobierno, cambios de régimen, cambios de rey, ¿no? Unos que vencían y otros que eran derrotados, unos que venían y otros que iban. Pero este hombre allí estaba fiel, allí estaba al pie del cañón. Y nosotros vamos a saber por qué. Evidentemente podríamos hablar mucho de Daniel. El libro de Daniel es un libro extraordinario, es un libro apasionante, es un libro con muchas profecías también, profecías además que nos hablan sobre el final de los tiempos. Ya hablaremos de eso en otra ocasión. Pero yo quisiera leer para vosotros el capítulo 6 de Daniel, que dice: pareció bien a Darío, que era el rey, constituir sobre el reino 120 sátrapas, que eran como si fueran administradores, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores. Si los sátrapas eran importantes, sobre los sátrapas habían 3 gobernadores. Es como si los sátrapas fueran ministros, y sobre aquellos ministros 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él, préstame mucha atención, Daniel era superior, él era distinto, él era mejor, él era superior, más capaz, él era más capaz que aquellos 120 sátrapas y que el resto de gobernadores, que eran 2 y con él 3, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Él era mejor. Él destacaba porque su espíritu era superior. Y el rey decidió ponerlo como si fuera único gobernador del reino, o como si fuera el primer ministro, para que me podáis entender, ¿no? Claro, aquello despertó una gran cantidad de envidias, de celos. A veces te ponen, en la vida te colocan en una situación de responsabilidad, y esto despierta envidias porque los demás se tienen que sujetar a tu dirección, a tu liderazgo, se tienen que sujetar a los principios y a los valores que tú representas y a la disciplina que tú incorporas. A veces en confianza te dejan las llaves de la tienda,
de la casa, abrir, cerrar, y confían en ti. Eso es muy valioso. La confianza es muy valiosa. La responsabilidad es muy valiosa. A veces te han puesto en una situación de supervisor o supervisora. Supervisar, pues la administración de una empresa, de una tienda, la administración de una institución en la cual tú trabajas. Y mientras eso está en tus manos, como dice el rey, lo hizo para no ser perjudicado. Es decir, está tranquilo, porque piensa y confía que tú estás haciendo lo correcto. Cuando tú trabajas en un sitio, se confía en que tú vas a hacer lo mejor. Se confía en que tú vas a ser fiel, en que vas a ser una persona honesta, en que vas a ser una persona justa, correcta, en la cual vas a supervisar que todo lo que se hace, que todo lo que se realiza, se hace con excelencia, con honradez, con principios. Porque al fin y al cabo, ese es tu trabajo, esa es tu responsabilidad. Y además, hay un grado de confianza que has ido adquiriendo, y esa confianza es muy valiosa. Es muy valiosa la confianza, el buen nombre. Y si se confía en ti, es porque se han encontrado principios, valores o responsabilidades que en los demás no hay. No hay. Y eso hay que cuidarlo. Evidentemente, cuando esto ocurre, se despiertan envidias, se despiertan celos, la competitividad, porque hay muchos que quisieran ocupar el lugar que tú estás ocupando. Hay gente que quisiera tener el cargo que tú tienes. Sí, a veces no es para servir o porque supieran hacerlo mejor, sino porque quieren tener poder, porque quieren tener representación, porque quieren tener visibilidad. No quieren servir más, no quieren contribuir a que todo salga mejor, sino quieren el lugar que tú tienes. Y eso pasó con Daniel. Dice que entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Buscaban una oportunidad, buscaban un motivo para denegrir su reputación, para perjudicarlo, para hacerle daño. Pero dice la Biblia que no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. No encontraron ningún vicio, ninguna corrupción, ningún desvío moral, ni tampoco ninguna falta. Sobre todo porque él era temeroso de Dios. Él tenía un espíritu diferente. Él fue un ungido de Dios. Daniel fue un profeta y el Espíritu de Dios reposaba sobre él. El Espíritu de Dios reposaba en Daniel y además Daniel tenía un alto estándar de moralidad, de principios y de valores. Valores que le hacían agradable a los ojos de Dios, pero que también lo hacían honrado a los ojos del rey Darío, que por eso decidía ponerlo como primer ministro sobre todo el reino, por encima de los gobernadores y de los demás sátrapas. Que eso sea hallado en nosotros, que eso sea hallado en nosotros, que en nosotros no haya ninguna ocasión o falta, que seamos fieles a Dios, fieles al trabajo, fieles a la confianza que nos ha sido dada y que ningún vicio o falta nos haya sido encontrado. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Es imposible. Este hombre es intachable. Este hombre es fiel, es irreprensible. Si no la hallamos, a no ser que la hallemos contra él en relación con la ley de su Dios. A no ser
que tramemos algo con el propósito de perjudicarlo y que haya un conflicto entre el gobierno, su posición y su relación personal con Dios. A veces, uno también va a encontrarse en circunstancias donde pueden haber conflictos, y conflictos por interés, donde va a ser puesta a prueba tu fidelidad, tu fe con respecto a Dios. Y es ahí donde tú tienes que elegir entre agradar a los hombres, intereses ajenos, o intereses materiales, o intereses de gobierno, o intereses por posición, o agradar a Dios. Permanecer firme en tu fe, aunque eso suponga aparentemente un perjuicio tuyo, o beneficiarte materialmente en perjuicio de tu propia fe. Muchas veces hay gente que en este dilema, infelizmente, prefiere librar su pellejo, obtener beneficios materiales, laborales, frutos de corrupción, frutos de cualquier otro tipo de propósito, antes que mantenerse firmes y fieles en la fe. Este no fue el caso de Daniel. Daniel, ante todo, él era fiel a Dios. Y ante todo, él servía a Dios. Y esta gente se confabuló en contra de Daniel y hablaron con el rey para que promulgara un edicto real y que lo firmase, en el cual por espacio de 30 días nadie pudiese hacer algún tipo de petición a Dios o hombre que no fuera el rey, y que en el caso de que alguien hiciese algún tipo de oración a Dios o petición a hombre, fuese echado al fuego de los leones. El rey, que estaba en sus cosas, en sus asuntos, un rey que estaba distraído en sus asuntos de palacio y ajeno a la vida política y a la vida social de su pueblo, sin saber que estaba perjudicando a Daniel, firmó la propia sentencia de su mejor funcionario, de su mejor sirviente. Porque cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Sí, se arrodillaba 3 veces al día. Y yo creo que a partir de este momento, si las ventanas estaban cerradas, él las había abierto. Dios en primer lugar. Él no era un creyente encubierto. Daniel no era un creyente camuflado. Él no era un creyente que se avergonzaba de su fe. Recuerdo las palabras del apóstol Pablo que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y él no se avergonzaba de su fe. Nosotros no podemos avergonzarnos de nuestra fe. Nuestra fe tiene que convertirse en una militancia. Yo creo en Dios y yo asumo mi fe. Sí, eres cristiano. Yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Y si aún te dicen a qué iglesia tú vas o en qué iglesia te congregas, pues di, yo me congrego en tal iglesia. Y si es en el centro de ayuda cristiano, en el centro de ayuda cristiano. Mi fe, yo la asumo. Yo soy un militante de mi fe. Y yo sé que me voy a encontrar oposición, que me voy a encontrar resistencia, que me voy a encontrar a los gobernadores y a los sátrapas y a los envidiosos y a los injustos, y que nos los vamos a encontrar en el camino. Y nos vamos a encontrar discriminación, injusticia y muchas cosas. Pero yo soy una persona que creo en Dios, que sirvo a Dios y que estoy seguro de mi fe y de mi comunión real y verdadera con Dios. Y él se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Él oraba como siempre. Él no cambió su rutina, su fe. Él no cambió su relación personal con Dios. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real, como diciendo, rey, tú no has firmado un edicto que cualquiera que hiciera
durante 30 días, cualquier petición a Dios, su hombre fuera echado en el foso de los leones. Pues que sepas que Daniel te está desobedeciendo y tú firmaste con puño y letra una ley la cual no puede ser abrogada, no puede ser suspendida, y él es reo de ser echado en la cueva de los leones. Hicieron la trampa y quisieron perjudicarle, quisieron damnificarle. Yo te voy a decir una cosa: que hablen lo que hablen, que digan de ti lo que digan de ti, pero que en ti no sea hallada falta, infidelidad, vicio de ningún tipo. De ningún tipo. Porque tú eres una persona de fe, una persona irreprensible. Y yo te voy a decir una cosa: cuando nosotros vivimos por la fe, es por medio de esa fe que Dios nos justifica, que Dios nos libra, que Dios nos protege. Sí, que Dios nos libra y que Dios nos protege. Cuando nosotros vivimos por la fe, creemos en la justicia de Dios y la justificación de Dios. Dios es quien me libra, Dios es quien me justifica, Dios es quien me protege, y es por esta fe que yo vivo. Daniel irremediablemente fue echado en el foso de los leones. Y yo me imagino que eran leones feroces, hambrientos, leones que ya habían probado carne humana, por lo tanto veían al ser humano como si fuera un alimento. Y aquello pesó muchísimo en el rey. El rey no pegó ni ojo, el rey no durmió, el rey no descansó, el rey estuvo toda la noche en vela. Él estaba muy, muy dolido, muy preocupado, muy triste, porque sabía lo que había ocurrido. Y a la mañana siguiente, acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, siervo del Dios viviente, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. ¿Estás vivo? ¿Dios te ha podido librar de los leones? Y desde aquella cueva escuchó una voz con una paz, con una tranquilidad, con una certeza. ¡Qué maravilla! Y le respondió al rey y le dijo: oh rey, vive para siempre. ¡Qué maravilla! Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Mi Dios envió su ángel. Y esta cueva que era fría, pues al final no he pasado ni frío, he dormido, pero de maravilla. Porque en lugar de leones he tenido gatitos y he estado aquí con una paz, con una tranquilidad increíble. No me han hecho daño, no me han hecho daño. Porque ante Dios soy inocente. Y delante de ti también. Y Dios me ha guardado. Fíjate que Daniel podía haberse llenado de rabia, de odio, de rencor, de murmuración en contra de Dios. Dios, ¿por qué permites? ¿Por qué permites que yo pase por esto? ¿Por qué permites que yo esté enfrentando esta injusticia, esta desazón, que esté enfrentando estos momentos duros, crueles, injustos? Y yo he creído en ti. Yo he creído en ti. ¿Sabes qué, Dios? Ahora yo no creo en ti. Ahora no confío en ti. Ya voy a dejar de creer en ti. Él podía haberse llenado de odio, de rabia, de rencor. Podía haberse desanimado, haberse vuelto ingrato. Él podía haber endurecido su corazón. Él podía haber dicho: ¿sabes qué, Dios? Acabó. Hasta aquí llegó mi relación contigo. Ya no creo en ti. Acabó. Punto final. Ese no fue el caso. Daniel, él creyó en Dios y se mantuvo fiel en Dios. No solo en momentos de abundancia, de éxito, de reconocimiento, de prosperidad, no solo en momentos de ascenso, sino también en momentos de exigencia, momentos duros, difíciles, complicados. Él creyó en Dios. Él se mantuvo fiel en Dios. A veces pasamos por luchas, pasamos por problemas. Cuando nosotros leemos la Biblia y nos encontramos, por ejemplo, la historia de Daniel, encontramos en la Biblia que Dios no nos libra de la cueva de los leones, sino que en la cueva de los leones Dios estaría con nosotros. Días malos, días difíciles, todos podemos enfrentar. Tú, yo, todos nosotros. Pero en ese momento duro, malo, exigente, en ese momento de prueba de fe, porque la fe es probada, es probado el carácter, la integridad, es probada la fidelidad, la confianza en Dios.
Es ahí donde Dios está con nosotros. Y tú ves que Daniel, que tenía un espíritu superior, que era un hombre ungido, lleno del Espíritu de Dios, venció. Por eso tú también tienes que buscar a Dios. Tienes que buscar el Espíritu Santo. Tienes que buscar la presencia de Dios y no rendirte. No rendirte. No rendirte delante de las adversidades, delante de los problemas. No rendirte delante de los desafíos, de las luchas, de las adversidades que estés enfrentando. Tienes que ser fiel. Tienes que creer. Tienes que confiar. Y es que Daniel salió de la cueva de los leones y ninguna lesión fue hallada en él, porque había confiado en su Dios. Y el rey dictó justicia y juzgó y sentenció a los malos que habían tendido esa trampa en contra de Daniel. Y es que como Dios no hay, Dios es único. Dios es el Todopoderoso. Dios es Dios que salva y libra, que hace señales y hace maravillas en el cielo y en la tierra. Y Él ha librado a Daniel del poder de los leones y quiere liberarte a ti también. Él quiere darte vida, paz. Él quiere darte la victoria sobre los problemas, las luchas, las dificultades que hayas enfrentado. Y este Daniel prosperó, como ya había dicho antes, durante distintos reinados, con Nabucodonosor, Belsasar, Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Dios quiere darte la victoria. Yo estoy hablando contigo que has sido echado a la cueva de los leones. Estoy hablando contigo que enfrentas confabulaciones, conspiraciones, trampas, dificultades. Sé fiel, haz lo mejor, aférrate a Dios, fortalécete en Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios, el que es nacido de Dios, el que tiene el Espíritu de Dios, vence al mundo. Y en el mundo encontramos las tentaciones, el pecado y al mismísimo maligno. Pero quien es de Dios, vence. Quien es de Dios es más que vencedor. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, nuestra confianza, nuestra relación personal en Jesús, Dios, Señor y Salvador. Dios quiere darte la victoria. Aférrate a Dios, aférrate a la fe, porque tu vida será transformada.